Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Acompáñenme, por favor. El día de hoy, jóvenes, hablaremos de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, parte 2. Este proceso de independencia se inició en el año 1776 y concluyó en el año 1783. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica fue un acontecimiento espectacular, un acontecimiento que movió los cimientos del mundo. Nunca antes se había visto que un grupo de colonias se rebelen contra su metrópoli, y Norteamérica lo hizo. Las colonias de América del Sur pertenecientes a España nunca lo habían hecho, por lo menos no de esta manera. Sin embargo, Norteamérica lo hizo y lo llegó a conseguir. ¿Fue fácil? Claro que no. ¿Demoró? Claro que sí. Se tomó bastante tiempo. Hubieron bastantes vidas perdidas. Pero aún así, ellos jamás perdieron el espíritu de guerra, el espíritu de independencia. La clase anterior, jóvenes, ya habíamos hablado la primera parte. Ya habíamos mencionado las características que tenían las colonias de Norteamérica y también habíamos hablado la causa principal, lo que va a motivar todo este proceso de independencia. Es por eso que el día de hoy hablaremos de los hechos o acontecimientos más importantes de este proceso independista. Para ello, se ha desarrollado una línea de tiempo en el cual mostraremos de manera rápida y sintética los acontecimientos que se fueron dando. No sin antes recordar, obviamente, lo que motivó este proceso de independencia. Recordemos que un 16 de diciembre de 1773 se llevó a cabo el famoso incidente de Boston, donde un grupo de colonos disfrazados de pieles rojas arrojaron el té al mar y de esa manera ocasionaron muchísimas pérdidas económicas al gobierno inglés. Esto los ingleses jamás lo perdonaron y comenzaron a presionar a los colonos para que puedan pagar este desastre. Pasaron muchos días para que se puedan regular de cierta forma la vida dentro o la vivencia dentro de estas 13 colonias, pero no se podía dar. Es por ello que en el 5 de septiembre del año 1774 va a ocurrir un acontecimiento muy espectacular. Se va a dar la creación del primer Congreso de Filadelfia. Hay que mencionar también, jóvenes, y conocer de que el nombre Congreso de Filadelfia es adaptado después. Al inicio se le conoce como Congreso Continental. Entonces hablaríamos de la creación de un Congreso Continental. Pero también se le conoce como Congreso de Filadelfia. Este Congreso va a ser creado por una asamblea. Los colonos norteamericanos tenían una asamblea muy parecida a un parlamento en Inglaterra. Ellos tenían una disyuntiva, un conflicto, por así decirlo, un conflicto interno, ya que, por un lado, ellos no querían, querían prácticamente mostrar firmeza ante el gobierno inglés, pero por otro lado, también querían poner un freno a los deseos independistas de los hijos de la libertad. De esta manera, como hijos de la libertad, se le conocía a los grupos más radicales de Norteamérica. Entonces estaba entre estos dos asuntos. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a sobresalir? ¿Cómo vamos a arreglar este conflicto? Entonces, la mejor manera para arreglar este conflicto es creando un congreso en el cual se pueda conversar y llegar al mejor acuerdo. Este Congreso de Filadelfia, que se va a desarrollar desde el 5 de septiembre hasta el 22 de octubre del año 1774. Estuvo reunida por 55 delegados o representantes de las 13 colonias. Estuvieron 12 colonias, ya que una no estuvo presente, que era Georgia. Sin embargo, mediante un comunicado, los representantes de Georgia
habían mencionado de que iban a estar de acuerdo con todos los asuntos que se tomen o los acuerdos a los que se llegue en este Congreso. En este grupo de 55 delegados, que eran los que conformaban este Congreso de Filadelfia, habían tres grupos muy importantes: el grupo de conservadores, el grupo de moderados y el grupo de radicales. Los conservadores eran muy respetuosos de la corona. Los moderados tenían un sentimiento de afecto y de gratitud ante Inglaterra, pero también querían ciertas libertades, mientras que los radicales estaban dispuestos a llegar a la ruptura total con Inglaterra. Entre los representantes más importantes encontraremos a los señores Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Adam Dickinson y Wilson Ward. También en el primer Congreso de Filadelfia se va a desarrollar un objetivo. El objetivo principal era presionar a Inglaterra para obtener libertades mercantiles. Ellos criticaban lo que estaba haciendo Inglaterra bajo una frase, jóvenes. La frase era: no existen impuestos sin la aprobación de los que deben de pagarlo. Es decir, ellos, en este primer Congreso de Filadelfia, no reconocían todos los impuestos que Inglaterra quería imponerles. Pero, ¿qué es lo que pasó en este Congreso de Filadelfia entonces? Al final, después de tantas conversaciones, van a llegar a un acuerdo y el Congreso aprueba dos cosas. Va a aprobar la Declaración de Derechos y Agravios y también va a aprobar una petición directamente al rey. Estos dos documentos, chicos, en estos dos documentos, si bien es cierto, los ingleses reconocían el poder del Parlamento inglés para intervenir en el comercio exterior, también defendían el derecho de las colonias en manejar sus propios asuntos. Ellos básicamente les estaban solicitando de que, ok, nosotros respetamos que tú eres el Parlamento, que tú eres el que mandas y regulas el comercio exterior, pero te pedimos también de que a nosotros nos dejes comercializar libremente. Eso era lo que ellos solicitaban. En el primer Congreso de Filadelfia, cuando se reunieron estos señores, en realidad no querían despegarse o alejarse o separarse de Inglaterra por completo. Lo que ellos querían simplemente es que se les respete sus derechos de comercio, que eran sus ingresos principales. Este fue el primer Congreso de Filadelfia. Después de estas reuniones, va a pasar un periodo de tiempo y vamos a llegar hasta el día 19 de abril de 1775. ¿Qué sucedió aquí? Se da la primera batalla, la batalla de Lexington. Se llama así porque se va a desarrollar básicamente en el pueblo de Lexington, pero también tenemos que saber, jóvenes, que no fue el único pueblo en el que pretendían enfrentarse, sino que también habían otros pueblos como por ejemplo Concord, Lincoln, Allington y Cambridge, ¿no? Entonces eran todos esos pueblos donde se planeaban darse enfrentamientos, pero la batalla específica se va a dar en Lexington. Esta batalla, en la cual van a morir 8 colonos, va a ser conocido como el primer derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Esta batalla es la primera batalla que se da para este proceso de independencia de los Estados Unidos, el cual tenía como objetivo desarrollarse o se desarrolló básicamente en la colonia de Massachusetts, en los pueblos antes ya mencionados, jóvenes. Este enfrentamiento se va a dar básicamente entre el ejército inglés y el ejército norteamericano. Esta batalla de Lexington va a suponer entonces el primer choque militar de la Guerra de Independencia estadounidense. Aquí se menciona que los colonos estaban conformados por solamente 70 milicianos, es decir, 70 personas que ni siquiera eran pertenecientes a un ejército, sino que que se habían dedicado a otro tipo de trabajos
pero llegando a este acontecimiento en el cual todo el mundo tiene que apoyar para este proceso de independencia, pues se sumaron a estos ejércitos. Es por eso que se le conoce como milicianos. Y eran 70 milicianos peleando contra 800 soldados británicos. Esos 70 milicianos se les va a conocer con el nombre de Minutemi. Iban a estar liderados por el capitán John Parker, mientras que los otros 800 soldados británicos van a estar liderados por el señor Francis Smith. Se va a dar el gran enfrentamiento en el territorio de Lexington, llegando así a concluir la batalla con 8 colonos muertos, y se menciona que con un gran número de británicos también heridos. Entonces se podría decir que de una o de otra manera, esta primera batalla, de cierta forma, los ingleses lo ganan. Luego pasamos en el tiempo y después que se da este gran enfrentamiento, el primer choque decisivo, el 10 de mayo de 1775 se reúne el segundo Congreso de Filadelfia. Si en el primer Congreso todavía no tenían la intención de separarse, en este segundo Congreso esa era la intención principal. Ellos no estaban preparados para una guerra, ese sí es cierto, no estaban preparados, pero lo que no les faltaba era el espíritu guerrero, el espíritu de lucha. El primer Congreso todavía se dio esta controversia, este sentimiento de amor a Inglaterra, porque al fin y al cabo era su patria, su madre patria. Pero después de la batalla de Lexington, todo cambió. El pensamiento de la población estadounidense va a cambiar. Se van a unir fuerzas. Todo el mundo va a poner un granito de arena para que puedan salir adelante. Y después de la batalla de Lexington, inmediatamente se reúne el segundo Congreso de Filadelfia, jóvenes. Este Congreso de Filadelfia, conocido como Segundo Congreso Continental, se va a llevar a cabo especialmente desde el 10 de mayo de 1775. ¿Qué es lo que pasó aquí? Miren, chicos, se van a comenzar a reunir, básicamente comenzaron a reunirse en esta fecha, pero va a concluir recién el 4 de julio cuando se da esta declaración de independencia. Este segundo congreso se hizo cargo de todos los esfuerzos militares y se fue desplazando lentamente hacia una independencia. Aquí ya no pensaban solamente hacer entender a Inglaterra para que les dé cierta libertad. No, después de la batalla de Lexington, ellos comprendieron que querían su libertad. Se comenzaron entonces a ir adaptando fielmente hasta la llegada de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Miren, aquí todos los colonos, o bueno, especialmente los encargados, los líderes, van a tomar las armas y van a luchar por su independencia. Aquí vamos a encontrar entonces cosas muy peculiares, como por ejemplo, de que este Congreso va a acordar en tomar las armas para la independencia y también otorgaron la jefatura de guerra al famoso señor George Washington el 15 de junio de 1775. Para el 7 de junio, jóvenes, de 1776, las colonias todas van a estar de acuerdo en que se tiene que dar este proceso de independencia, en que se tienen que independizar por completo de Inglaterra. Es por eso que el 4 de julio del mismo año se va a dar la declaratoria de independencia escrita por el señor Thomas Jefferson. Ahora, ¿qué sucedió en este Congreso básicamente? Pues se dieron todos estos acuerdos antes mencionados. Ellos ya no querían estar unidos para nada en ningún tipo de asunto con Inglaterra. El Congreso entonces va a nombrar a este personaje, George Washington, como el jefe principal de este ejército. George Washington, perteneciente a la colonia
de Virginia, una de las más rebeldes también, juntos con Massachusetts. Esto del segundo Congreso de Filadelfia, entonces jóvenes, va a servir básicamente para que nombren a George Washington, para que se dé la declaratoria de independencia escrita por Thomas Jefferson y para que lleguen a un consenso en el cual la guerra era la única solución. Y es así como el 17 de octubre de 1777 se va a dar un gran enfrentamiento, la famosa Batalla de Saratoga. Ustedes dirán, pero profesora, ¿qué es lo que pasó en todos estos tiempos? Se daban ciertos choques, pero no eran, nosotros vamos a hablar de los más importantes, nada más, de los más sonados. Y aparte, también esto de periodo de tiempo sirvió para que, sobre todo Estados Unidos, se prepare al pueblo que va a luchar por su independencia. Recordemos que ellos no tenían un ejército preparado, se estaban preparando con la necesidad de luchar. Esta batalla de Saratoga, jóvenes, fue muy, pero muy importante para este proceso de independencia, ¿ya? Se dice que fue uno de los enfrentamientos bélicos más importantes liberados durante el transcurso de Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esta batalla va a tener lugar desde el 19 de octubre, desde el 19 de septiembre hasta el 17 de octubre de 1777 en el territorio de Saratoga. Ese territorio de Saratoga va a estar ubicada en la región entre Boston y la zona de los Grandes Lagos. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Miren, se dice que esta batalla puso en claro la mala estrategia de los ingleses. Los ingleses lo tenían todo para ganar. Lo tenían todo, pero no lo supieron aprovechar. Se dice ¿qué es lo que sucedió? Inglaterra va a tener en claro, el punto específico era enfrentar y aplastar el ejército liderado por George Washington. Para ello, el ejército inglés divide a todas sus tropas en 3 partes, ¿ok? Entonces, en lugar de concentrar toda su fuerza en un solo lugar, los efectivos británicos van a quedar dispersos en una extensión aproximada de 1.200 kilómetros de territorio. Ahora, ¿cómo quedó dividido? De la siguiente manera. Burgoyne, que era un general muy importante, se estableció en el territorio de Canadá. Howard, que era también otro general muy importante, se estableció en el territorio de Chesapeake. Y por último, Clinton se estableció en el territorio de Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Se menciona que lo que ellos deseaban era separarse para poder sitiar al ejército de George Washington y poder aplastarlo por todos los lados, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Al dividir este gran ejército, de cierta forma van a quedar debilitados. Aún así, lo que sucedió es de que Howard, que se encontraba en Chesapeake, comienza a avanzar, pues, ¿no? Comienza a avanzar y comienza a enfrentarse con George Washington. Entonces, él se va a terminar enfrentando. Se menciona de que él prácticamente derrotó en primera instancia a Washington, porque Washington tuvo que, al enfrentarse con Howard y perder, tuvo que ordenar la retirada. Burgoyne, que se encontraba en Canadá, él entonces, no se tenían una comunicación como tal, pues, ¿no? Pero entonces él, que se encontraba en Canadá, decide pues avanzar con su ejército para poder encontrarse con Clinton en Nueva York. Sin embargo, cuando él va avanzando, y recuerdan a Howard, que les había mencionado que derrotó a George Washington, bueno, este señor, que después de derrotarlo, lo ideal era reunirse con las otras 2 mencionadas, es decir, reunirse con su compañero Clinton y reunirse con Burgoyne en Nueva York, que era el punto donde se iban a reunir, no lo hizo.
y persiguió a Washington. Entonces, eso a la larga le va a perjudicar, porque cuando Bulwer se reúne en Nueva York, entonces, ¿él qué es lo que hace? Va a pedir apoyo, o sea, va a pedir a Clinton que le dé cierto ejército, pues, ¿no? Le estaba solicitando. Pero antes de reunirse como tal, porque no se terminaron por reunir, antes de reunirse como tal, este señor Bulwer, que tenía un ejército no tan grande, comenzó a pedir apoyo a Clinton, porque en el transcurso de ir de Canadá hasta Nueva York, estaba recibiendo muchos enfrentamientos por grupos de revoltosos que los estaban esperando a escondidas. Clinton no tenía un ejército muy grande, por lo tanto, no pudo apoyar como tal, en este caso, a Burgoyne. Y es así como prácticamente el 17 de octubre tuvo que este señor rendirse ante el comandante Horacio Gates. Horacio Gates era un comandante perteneciente al grupo de George Washington. Y él fue el que terminó derrotando a Burgoyne, que no tenía un ejército muy grande y que no llegó a reunirse con Clinton. Y es así como al final Washington va a enfrentarse nuevamente contra Warner, que le estaba persiguiendo, pero en este caso George Washington ya se hizo de un grupo más grande, porque en el transcurso del tiempo que estaba escapando, se reunieron varios estadounidenses voluntarios al ejército de George Washington para enfrentarse o para hacerle frente al ejército inglés. Al final de este enfrentamiento va a concluir con las pérdidas de vidas de 800 estadounidenses y 1.600 bajas ingleses. Aparte también que quedaron prisioneros 6.000 soldados ingleses. Cuando Estados Unidos ganó este enfrentamiento sin pensarlo en realidad, porque no pensaban que lo iban a lograr. 3 generales muy importantes liderando un ejército enorme inglés cometieron el error de separarse, y al separarse fueron vulnerables. Al final, el ejército de George Washington, y obviamente gracias a la intervención también del estadounidense Horacio Gates, fue que se dio la victoria de la batalla de Saratoga. Cuando llegaron estas noticias de que los estadounidenses habían ganado, y estas noticias llegaron a oídos de Francia, de España, estos territorios dijeron, ok, es el momento ideal para nosotros apoyar a los estadounidenses, apoyarlos para su libertad y darles un golpe directo a Inglaterra. Hay que recordar que Francia se odiaban con Inglaterra, no se llevaban bien para nada. Entonces ellos querían este enfrentamiento. Y fue así. Se terminaron entonces uniendo a los estadounidenses para poder enfrentarse en la próxima última batalla contra los ingleses. Francia se va a unir a los estadounidenses en el año 1778 y el Imperio Español se va a unir a los estadounidenses también en el año 1779. Y es así como llega la última batalla. El 19 de octubre de 1781 se da la batalla de York. Esta batalla fue la batalla decisiva, la batalla que sella el proceso de independencia. Esta batalla va a contar con la ayuda de territorios como Francia y España. Va a ser la batalla decisiva. Esa es la última acción militar ocurrida desde el 26 de septiembre hasta el 19 de octubre de 1781 en el territorio de Yorktown, perteneciente a la colonia de Virginia. Esta victoria independista fue la que va a decidir la guerra de independencia de los Estados Unidos. Liderando, obviamente, George Washington, va a emprender rumbo a Yorktown. Después de la victoria que tuvo en la batalla de Saratoga, ¿no? Obviamente seguían preparándose, contaron con el apoyo de la llegada del ejército francés,
tenían que reunirse, tenían que prepararse, tenían que ver sus bajas y tenían, en conclusión, que arreglar todo lo que iba a suceder después. Eso va a llevar un proceso de tiempo. Sin embargo, George Washington, ya el 19 de agosto nada más, él va a decidir emprender la marcha hacia Yorktown, que era básicamente el lugar donde se encontraban esta campaña inglesa, es decir, el ejército inglés reunido. Para ese entonces, para esta fecha, el 19 de agosto, las 13 colonias ya contaban con el apoyo de más de 4,000 soldados franceses y obviamente 3,000 soldados norteamericanos. En total ya eran 7,000 soldados que se iban a enfrentar, liderados por George Washington. Aquí vamos a encontrar una estrategia muy importante de George Washington. Lo que pasó es de que él sabía que los ingleses los estaban espiando, por así decirlo, ¿no? Entonces, él hace algo muy importante. También envía espías, pero con esos espías también manda falsos mensajeros. Y estos mensajes iban, supuestamente decía que los colonos van a atacar en Nueva York, lo cual era falso porque George Washington ya había decidido atacar en Yorktown. Entonces, los ingleses comenzaron a encontrar estos mensajes, entonces ellos estaban seguros que van a atacar en Nueva York y estaban protegidos en Nueva York. Aparte, también llegaron nuevas noticias a George Washington. Llegó la noticia de que había llegado una flota, ¿no? Y soldados que estaban de cierta forma apoyando a Estados Unidos. Entonces, este fue un apoyo muy importante. Ya para el 14 de septiembre, Washington va a llegar al territorio de Virginia. El 26 de septiembre se da la llegada de más soldados, de suministros franceses. Aparte, también llega el apoyo monetario de España, el cual este apoyo monetario va a ser muy importante para que puedan suministrar todos los barcos que necesitaron para que puedan enfrentar por mar también al ejército inglés. Justamente esos enfrentamientos por mar fueron de gran victoria, porque ganaron y destruyeron a las embarcaciones inglesas. Pero fue de bastante ayuda los fondos monetarios que envió España. Entonces, se da un enfrentamiento, se va a dar hasta aquí en el territorio de Yorktown cuando llega a Washington y empieza todo un enfrentamiento contra los ingleses. Este enfrentamiento va a concluir el 17 de octubre va a concluir el 19 de octubre de 1781. Cuando llegan las noticias hasta Inglaterra de que habían perdido, entonces el Estado inglés termina firmando 2 años después un tratado llamado Tratado de París, en el cual se rendían y daban fin oficialmente a esta guerra. Es por eso que aquí nosotros el siguiente punto es fin de los enfrentamientos. Firman el Tratado de Versalles, o también conocido como Tratado de París. También se va a dar la estipulación de la primera Constitución y también nombran al primer presidente. Estos acontecimientos los explicaremos de mejor manera aquí. Miren, ¿qué es lo que sucede? Se da entonces el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles fue muy importante, jóvenes. Se va a firmar el 3 de septiembre de 1783. Aquí Inglaterra va a reconocer la independencia, la libertad y la soberanía de las colonias norteamericanas. Como consecuencia, también se va a crear la primera y hasta el momento la única Constitución de Estados Unidos, su Carta Magna más importante. Esta se va a desarrollar el 17 de septiembre de 1787. También vamos a encontrar aquí, jóvenes, el nombramiento del primer presidente.
Van a nombrar el primer presidente, que sería el señor George Washington. Ahora, ¿qué influencias en el resto del mundo tuvo este proceso de independencia? Sobre todo en las colonias hispanoamericanas, es decir, estamos hablando de las colonias del sur de América, lo que obviamente sería también el territorio del Perú. Son muy importantes porque fue el primer caso en la historia conocida que un grupo de colonias declaren su independencia. Entonces, esto demostraba que las colonias también podían gobernar por sí mismas sin depender de una corona. Se entendió que siendo libres serían obviamente más felices, ya que no le debían ninguna obediencia o sumisión a una corona. El sistema de gobierno republicano, del gobierno adaptado en este momento de Estados Unidos por los norteamericanos, va a estar basado la división en 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, aquí se ve claramente que Norteamérica va a adquirir los conocimientos de estos grandes pensadores ilustrados que apoyaban la defensoría del pueblo, que apoyaban la división de los 3 poderes, que apoyaban que no todo el gobierno debería estar en manos de un monarca. Ellos, influenciados por estos pensadores ilustres, es que se desarrolló de esta manera su independencia y al final su gobierno republicano adaptado en estos 3 poderes. El acta de la Declaración de Independencia, escrito por el señor Thomas Jefferson, va a contener los principios políticos que va a proclamar obviamente la Revolución norteamericana. Esta Declaración de Independencia más adelante se va a traducir en el castellano, ¿ok? Y va a llegar hasta las colonias españolas aquí en América del Sur. Y obviamente aquí las colonias, todos los peruanos aquí, al leer toda esta Declaración de Independencia, se dieron cuenta de que ellos también podían hacerlo. Y justamente la independencia de Estados Unidos fue la gran motivadora para que aquí en el Perú se empiece a desarrollar el proceso de independencia. Aquí en el Perú, para ese entonces, ya habíamos pasado la primera revuelta, la gran rebelión de Túpac Amaru II. Entonces, se da la rebelión de Túpac Amaru II, se da la rebelión de estas colonias contra su metrópoli y lograron independizarse. Entonces ellos se dan cuenta que también lo pueden hacer. Y así es como aquí en el Perú empieza el proceso independista, gracias a lo que se había dado o como influencia se había dado en Norteamérica. Y eso es todo con respecto al proceso de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.